Es esta reflexión de las superficies, este apaciguamiento de todos los relieves, esta suavidad de las siluetas y las formas, quienes configuran la elegancia irresistible de la Alhambra. El agua que cae y canta y que después se plasma y convierte en cristal y silencio. El agua que no tiene otro color sino el de aquello que ella contiene. El sol, la tierra, el cielo, también los árboles y las flores. Todo esto es lo que resume en la Alhambra este mirador de la Lindaraja, con los dos grandes arcos lobulados de su techo, los estucos vermiculados por la fermentación de la decoración, con sus dos ventanas gemelas abriéndose sobre esa otra vegetación de las formas, la del jardín. La transición es de una dulzura infinita entre el interior y el exterior, entre la naturaleza y el arte. Ya no existe el espacio cerrado, ya no existe el tiempo mensurable, sino un instante de eternidad vivida, un espacio sin límites, irradiando desde este minúsculo recinto o viniendo a concentrarse en él. La geometría ennoblece y sacraliza la materia. La recta y el arco nacen de un simple cordel para engendrar hasta el infinito el hexágono o la estrella, el pétalo o la ojiva. En su más pura forma matemática, la física también encuentra los mismos motivos de las estructuras más íntimas de la materia, evocando la presencia de lo trascendente. La presencia del uno en lo múltiple es la sinfonía de las formas arquetípicas encarnadas en el universo en el que se nos recuerda, a través del esplendor de las artes, su origen divino. En efecto, basta contemplar los aspectos cristalinos y geométricos de todo el arte y la arquitectura islámicos para constatar la situación de privilegio que las matemáticas tienen en la civilización islámica. Es un amor por el número directamente conectado con la esencia del mensaje islámico, la unidad. Dios es uno. Así, el número 1 de la serie numérica es el símbolo más directo y comprensible de la fuente de todo ser. El resto de la serie de los números y sus infinitas relaciones es la escalera por la que el hombre asciende del mundo de la multiplicidad, emanada del uno, hasta el origen. La ciencia de los números es la raíz de las ciencias, el elemento de la sabiduría, el origen de las ciencias divinas, el pilar del significado, el primer elixir y la gran alquimia. Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. Sabemos de él que viajó durante varios años por Egipto y Babilonia y que luego se instaló en Sicilia, donde formó una orden o sociedad mística y científica. Se le considera el primer cultivador de las matemáticas con un enfoque aceptable para los científicos modernos. Estaba convencido de que el verdadero conocimiento solamente se consigue por la reflexión y la razón, y no a partir del mundo físico, de los sentidos, que le parecía sumamente poco de fiar e ilusorio. Solo las matemáticas eran admirables porque trataban sobre cosas inmutables y verdaderas. Además, se descubría que las relaciones numéricas estaban en la raíz de todos los fenómenos físicos, como se aprecia en la música. Pitágoras unió la geometría con los números. No le interesaban los problemas de cálculo, sino las cualidades y principios superiores que su contemplación revelaba. Los números para él eran lineales, triangulares, cuadrados, oblongos o cúbicos.
En geometría se ocupó esencialmente de aquellas figuras que por su perfección le hablaban de ideas superiores. La trascendencia de Pitágoras ha sido enorme a través de los siglos, pues influyó poderosamente en Platón y consecuentemente en los miles de pensadores que siguieron el platonismo a través de los siglos. Al llegar el canto del cisne de la ciencia clásica, en la Alejandría helenística, las matemáticas ya suponían un importantísimo conjunto de materia netamente científica, con representantes tan sólidamente reconocidos como Euclides, cuyos elementos de geometría aún se estudian hoy día, siendo el libro de tema no religioso más traducido del mundo. Arquímedes, genial experto en calcular áreas y volúmenes de figuras. Y Diofanto, precursor del álgebra. Pero con ser enorme la aportación de los griegos a las matemáticas, nunca solucionaron un problema capital para el pleno desarrollo de esta ciencia. No lograron disponer de un adecuado sistema de numeración fácil, ágil y capaz de materializar complicadas operaciones. El Islam recopiló enseguida todas las obras griegas de matemáticas, pero además heredó todas las ideas desarrolladas en Mesopotamia, Egipto y, lo que es más importante, en Persia y la India. Los indios conocían y utilizaban el sistema decimal y posicional, esto es, que los números tienen un distinto valor según la posición que ocupen unos respecto de otros. Además conocían el cero, con lo que su sistema, liberado de las letras del alfabeto y de otras fórmulas pseudonuméricas, era perfecto. Según Al-Biruni, los indios inventaron los números, ya que debido a la gran cantidad de alfabetos que se empleaban en su país, no podían utilizar ningún tipo de letras con un valor numérico generalmente admitido. Los árabes conocen los números indios a través de diversos compendios astronómicos llamados siddhantas, pero ellos les dieron otra forma, que es la que fue transmitida a Occidente y que se basa en el número de ángulos de cada cifra. Así, dotados de un sistema de numeración cómodo, los árabes dieron gran esplendor al arte del cálculo, ciencia que les apasionaba. La obra más famosa en la que aparecen los números indoarábigos, por primera vez, fue escrita por el persa Al-Khwarizmi, bibliotecario jefe del califa Al-Mamún en Bagdad, alrededor del año 820. He confeccionado mi libro y en él he condensado en la ciencia del cálculo los elementos más delicados y las nociones más elevadas. Y es que en la práctica, las gentes tienen necesidad de estas nociones en operaciones relativas a herencias, legados, divisiones, juicios, transacciones comerciales y, en general, en cualquier operación que tenga como propósito evaluar una superficie, cambiar el curso de un río, trazar los planos de una construcción y otros métodos prácticos de cualquier clase y en todas las actividades. Su libro se llama Suma y Resta de la Matemática Hindú y fue traducido al latín en el siglo XII por el traductor inglés Adelardo de Bath. Este lo tituló Algorismi de Numero Indorum y causó una verdadera conmoción en Occidente. Aparecen en las lenguas europeas nuevos términos como algoritmo, derivado del propio nombre de Al-Khwarizmi, guarismo y cifra, que proviene del árabe sifr, vacío, y que originalmente designaba solo el cero.
La ciencia de los números, a la que los árabes dedicaron un interés extraordinario, está en íntima conexión con el estudio de los cuadrados mágicos. Estos cuadrados numéricos tienen diversas cualidades, como puede ser el que, colocados los números en las casillas, según un cierto orden, la suma de los números de cualquiera de sus filas, columnas o diagonales será siempre la misma. Se conocieron cuadrados mágicos de hasta 36 componentes y sirvieron de base además para el enorme desarrollo del arte islámico, arte que casi en su totalidad descansa sobre cánones matemáticos de inspiración mística. Para el Islam, estas rosas o estrellas geométricas son un puro símbolo de la realidad divina que en todas partes, en cada ser, es el centro, sin que ningún ser, ningún otro centro, pretenda ser él solo su imagen. Esta unidad del ser, base en el pensamiento islámico, se expresa de un modo doble en el universo de las formas artísticas matemáticas. Al estar todas ellas trenzadas, enlazadas por la misma cinta, de la que no es posible encontrar su principio ni su final, y por la irradiación simultánea de la forma a partir de muchos centros. La cúpula representa el cielo en su constante movimiento. Los cuatro muros son el mundo terrenal dominado por los contrastes. Las mucarnas significan la transición de un mundo al otro, al cuajarse el éter líquido del cielo en sólidas formas terrenales. La mucarna es como un corte dado en la realidad, una sección en la trama matemática del universo. Y si nos remontáramos por esa ordenada catarata de formas hacia su origen, llegaríamos sin duda a una mucarna primera, a un primer arco que surge de un primer punto. Es una perfecta representación de la multiplicidad y la emanación que, viniendo desde un primer punto lejano, nos envuelve en su exquisita y patente infinitud sugerida. Al-Biruni escribió numerosos estudios sobre los cuadrados mágicos y las series numéricas a que daban lugar,
El más conocido es el célebre problema del tablero de ajedrez. El inventor del ajedrez fue llamado por el rey, a quien se lo había obsequiado, para serle concedido en reconocimiento todo lo que pidiera. El inventor pidió que se le diera simplemente la cantidad de grano que vendría establecida al depositar un solo grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así sucesivamente, doblando el número anterior de granos de casilla en casilla hasta completar las 64 cuadrículas del tablero. El rey aceptó la petición de buen grado, estimándola como humilde y comedida, pero pronto se dio cuenta de que no habría grano suficiente en todo el reino para satisfacer la demanda. Este problema, cuya exposición es típica de los textos científicos islámicos, fue resuelta por Al-Biruni. Con notación moderna, la fórmula que expresa la solución es: otra figura de primera línea en el cálculo numérico fue el persa Al-Kasani, que inventó la fracción decimal. Hizo un cálculo muy preciso del número pi, construyó la primera máquina de calcular conocida y fue el primero en resolver el binomio de Newton, varios siglos antes de que apareciera Newton. Por todas partes del mundo islámico aparecen matemáticos que escriben centenares de obras importantes para el progreso de las matemáticas. Los hermanos Musa, David Ben Qurra, Al-Din al-Tusi y el célebre poeta Omar Khayyam, cuyos trabajos en álgebra seguirían los célebres algebristas italianos del siglo XVI, Tartaglia y Cardano. Las matemáticas ocupan una posición privilegiada en la civilización islámica como resultado del énfasis que hace la religión islámica en la doctrina de la unidad, a la que se alude constantemente en el arte sagrado, que da forma al pensamiento abstracto de la tradición islámica. Por eso, con el desarrollo del Islam, las matemáticas florecieron rápidamente, y por eso la filosofía pitagórica, expresada no solo por Pitágoras, sino por Nicómaco y otros neopitagóricos, interesó tanto a los musulmanes. Los musulmanes, en su mayor parte, sobre la base de las matemáticas griegas y hasta cierto punto de las babilónicas, indias e iraníes, desarrollaron la geometría y la aritmética. Abrieron campos nuevos, tales como la trigonometría, que fue tratada como una ciencia independiente por los musulmanes, y el álgebra, que sobre la base del trabajo de Diofanto y algunos matemáticos indios posteriores, también fue desarrollada por separado, especialmente por el famoso Al-Khwarizmi, que dio nombre a la palabra algoritmo, y que escribió el primer libro importante de álgebra traducido a todos los idiomas europeos. Este es el resumen de las aportaciones árabes a la ciencia matemática. Además del uso de los números, que prácticamente les hace fundadores de la aritmética, hicieron del álgebra una ciencia exacta, sentaron las bases de la geometría analítica y dieron un cuerpo de ciencia a la trigonometría, plana y esférica. Organizaron el saber, aclarando y simplificando los conocimientos, pero además supieron extraer de las matemáticas, anteriormente casi exclusivamente una ciencia especulativa, sus usos prácticos. Pero sobre todo, el Islam encontró en las formas matemáticas el vehículo ideal para expresar, con una estética llena de sentido, su modo esencial de ver y comprender el mundo. ¿Qué nombre dar a esta realidad fuera del espacio y del tiempo, sino el de la presencia de lo divino, de ese momento
de la gracia, en sentido a la vez estético y sentido religioso, el de la alegría sensual más elevada, el del éxtasis místico. Encontramos en la Alhambra el arte musulmán en la cúspide de su perfección, pero también en la hora de su canto de cisne. La Alhambra, como todas las grandes obras de la fe, es solamente un signo anunciador de la belleza prometida. Nos trae, como tantas obras maestras del arte y de la fe, la buena nueva de que otro mundo es posible. El porvenir, como todo lo incógnito, nos produce vértigo. Pero la Alhambra, en la que se expresa la esencia de la estética del Islam, despierta en nosotros un vértigo bienhechor. Nada aquí, en la armonía sin fin de la luz y de la sombra, parece ser lo que verdaderamente es. Somos transportados a otro espacio y otro tiempo, cuya estructura y ritmo nos sitúan en el dominio de otro mundo, de otra vida diferente y más alta. Así, se nos transmite el mensaje último del arte musulmán, el de la fe en la unidad de un mundo en el que lo invisible solo puede ser descifrado a través de los signos visibles, sin que uno reduzca a otro jamás.